Hermano, Dios los bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Estamos siempre, gracias, siempre agradecidos a Dios porque nos da la oportunidad para reunirnos como el cuerpo de Cristo. Esta vez traigo un tema que, este temita, cosa seria. Es acerca, estos temas son estudios, ¿no? Son estudios, no son predicaciones. Y a veces tengo que estar respondiendo preguntas que me hacen y lo hago de una vez en el tema, para no hacerlo personal. Y vamos a hablar cuál es la razón de la gracia. Tenemos la fe, la salvación, la vida eterna. ¿Cómo funciona eso? Cada pastor tiene su interpretación, están divididos en conceptos. Aquí el asunto es que tiene que haber una verdad y eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Entonces aquí en Hechos, capítulo 28, o Hechos 28, en Romanos 2, Gálatas también 3:11, dice, y por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ese es el punto central. Pero esto es, el justo por la fe vivirá quiere decir, el justo tendrá vida eterna, ¿no? Ese es el punto. Entonces, veamos cómo Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. La justificación por la fe es anterior a la ley. Entonces, el apóstol Pablo explica que la ley nunca fue el medio de justificación, porque la ley justamente lo que hace es evidenciar el pecado. La carne es débil como para poderla cumplir, por eso nadie puede cumplirla. Todos quedan culpables y todos bajo la maldición de la ley. Entonces, ¿para qué Dios introdujo la ley si nadie la puede cumplir? Bueno, Pablo responde en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, la ley se introdujo para que toda la humanidad quedara culpable de desobediencia. Esa es la traducción. Entonces sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el medio para poder llegar a la justificación es la fe. El justo por su fe, ¿no? Por eso Yahweh anticipadamente estableció desde Abraham que la justificación sería por fe, no por obras. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, pues tendría entonces de qué jactarse, pero no delante de Dios, según Romanos 4:2. ¿Por qué? Porque la carne de pecado no puede producir justicia. La ley solo condena. Las obras no pueden salvar. La obediencia verdadera nace de la fe nace de la persona, y la gracia se activa cuando la promesa es creída. Dios da una promesa, yo le creo, esa es fe. Y por haberle creído se activa entonces. Ahora Dios se hace responsable de lo que Él ha prometido y de lo que yo he creído que Él va a hacer. Abraham fue justificado por fe antes de la circuncisión. Pablo lo aclara con precisión, que fue antes o después de ser circuncidado, que fue declarado justo. Antes, no después. Esto establece entonces el principio que la fe produce justicia antes de cualquier obra externa. La circuncisión fue la señal, el sello, la confirmación de la justicia que ya existía por fe. Has creído, estás justificado, ahora te voy a sellar, circuncisión, corte de la carne. La circuncisión fue la figura de la carne desobediente, condenada
en la carne de Jesús, fue quitada en su muerte y quedó anulada la carne como medio de obediencia, porque es incapaz de producir justicia. Por eso la circuncisión es solo una señal y no un medio. Entonces de ahí sale que el Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en la carne. La promesa de vida eterna viene por fe, no por la ley. Pablo declara que la promesa viene por la fe, para que por la gracia quede garantizada. La promesa es vida eterna, justificación, herencia, ser hijos del Dios viviente, ser parte de la descendencia de Abraham, ser parte de muchas naciones. La ley no puede garantizar nada porque la ley acarrea castigo. Donde hay ley, hay transgresión. Sin ley no hay transgresión. Donde hay promesa, hay fe, porque se cree. Y donde hay fe, hay promesa cumplida, porque para eso se cree, para recibir lo que se prometió. Abraham creyó en Yahweh, de que da vida a los muertos. Que Dios podía resucitar. Este es el corazón del capítulo donde Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si ya existieran. Para Yahweh, quien diseñó en su mente toda la creación, sus familias, su hijo primogénito, la iglesia resucitada, lo da por hecho concreto como si ya existiera. La justificación por la fe es la que se aplica a nosotros. Pablo lo dice explícitamente: esto no se escribió solo para Abraham, también para nosotros los creyentes. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. ¿A quiénes? A los que creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús. Nosotros creemos que Yahweh levantó a Jesús de los muertos por medio del Espíritu de vida eterna. Pues leemos en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Este está hablando del Espíritu de vida eterna, ¿verdad? Espíritu de resurrección. La redención corporal ocurrirá en la resurrección. La redención del cuerpo es futuro. Romanos 8:24, Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos, y esperamos lógicamente la redención del cuerpo. La justicia es otorgada por Yahweh a los que son de fe. La fe no es justicia. La fe es la respuesta obediente del creyente a lo que Dios prometió por medio del Evangelio de Jesucristo, y lo justo es que los de fe reciban lo prometido. Pero esto que Dios prometió no es para ahora. Bueno, una parte es para este tiempo y la otra es para la resurrección. Ahí voy a explicar después. Si Adán permanecía en obediencia, podía seguir viviendo sin límite. 1 millón, 2 millones, 3 millones de años, no había problema. Pero al desobedecer al mandamiento de Yahweh, Dios aplicó su justicia, porque ya había dicho, el día que comieres del fruto del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Adán fue condenado a regresar al polvo donde fue tomado. Y por su desobediencia de Adán, entró juicio de muerte para todos. Entonces, por la obediencia de otro, de Jesús, entra la justificación para vida eterna de todos. Aquí es donde Pablo explica en Romanos 5:19, porque como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Notemos que los creyentes seremos constituidos justos a la resurrección. Ahora es por fe a la resurrección, ya entraremos a la vida eterna. Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Esto Pablo concluye, fue entregado por nuestros pecados
y resucitó para nuestra justificación, porque en la fe de la resurrección de Él es que nosotros somos justificados. Porque si morí con Cristo y fue sepultado con Cristo y resucité con Cristo y Cristo fue justificado, entonces yo también tengo que ser justificado junto con Cristo. Jesús es unigénito, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. No dice quita el pecado de algunos, no dice quita el pecado de los predestinados, no dice quita el pecado de los elegidos, dice el pecado del mundo. No importa quién sea, el asunto es que el pecado ha sido quitado en Adán, en Cristo. Si fuera solo para algunos, entonces el pecado no estaría quitado, porque estaría siendo quitado y la obra no sería completa. Dios tendría que estar quitando a medida que va evolucionando. Pero Juan dice, quita, tiempo perfecto, obra completa, hecha una vez para siempre. Aquí podemos encontrar una figura bien interesante en Noé y el arca. Había una corrupción universal. Según Génesis 6:5 vio Yahweh que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Luego en el verso 12, toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Se hizo un juicio universal, no parcial. Noé halló gracia, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Ahora, ¿por qué Noé halló gracia? Las razones le explica. Noé era justo en su generación. 6:9. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones y su genética no estaba contaminada. Esa es la razón por la cual recibe la gracia de Yahweh. La frase, la gracia es favor inmerecido, no aparece en la Escritura. Es una definición teológica moderna, nada bíblica. Pero ya los teólogos se acostumbraron a hablar de la gracia inmerecida. ¿Y qué gracia es merecida? Pues Dios vio en Noé lo propio de su carácter. Eso fue lo que hizo que Dios despertara en Dios gracia para con Yahweh, para con Noé. Porque vio justicia, vio actitudes justas. Y eso no merece ser destruido. Eso hay que conservarlo. Es como si Dios conservara a sí mismo su carácter. Porque Dios también es justo. Y si va a matar al justo, no tiene sentido. Entonces, que también se evitan balazos. No sale. Si tienes justicia, tienes obras de verdad, pues entonces te identificas con el carácter de Dios y Dios te conserva. Ahí sí dice la gracia, ¿no? ¿Así está explicando o no? Yeah. Yahweh vio en Noé justicia, integridad, rectitud, pureza de linaje, fidelidad en su época, y eso es lo que pertenece al carácter de Yahweh. Por eso, lo que refleja su carácter, Yahweh siempre lo conserva, no lo destruye. Lo que contradice su carácter, Yahweh lo destruye. Noé no fue destruido porque en él había algo que era propio de Yahweh. Noé fue preservado porque Dios preserva lo que es conforme a él. La gracia es expresión de la naturaleza amorosa de Yahweh. Esto deja ver que la gracia es la expresión de la naturaleza amorosa de Yahweh. La gracia se activa cuando Yahweh ve en alguien lo que es propio de él. Esto se deja ver en Mateo 3:17. He aquí se oyó una voz de los cielos, en los cielos, que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahora note, el amor del Hijo al Padre. En Juan 14:31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, si Jesús hace las obras del Padre, es el Padre haciendo sus obras por medio del Hijo. Pues. El arca como figura de Cristo, según Génesis 6:14, Yahweh le manda a Noé, hazte un arca,
Un punto más para no olvidarme. Dios salvó a Noé, porque Noé era justo, ¿no? Y su mujer y sus hijos, y las mujeres de sus hijos. ¿Por qué no dijo, y Dios ya salvó a Noé y a su familia? Y halló gracia a Noé y sus hijos. ¿Por qué específicamente uno? Porque la familia de Noé es santificado en Noé. El arca es el único lugar de salvación. ¿Dónde más podían irse? El juicio venía. Todo el mundo iba a morir ahogado. ¿Dónde se iban a escapar? No había lugar. Entonces el arca era la única salvación. El único refugio del juicio. La única puerta de escape del juicio. El juicio de agua sería soportado por el arca y todos los que están dentro serían salvos. Por eso dice, según de Pedro 2.5, Noé, pregonero de justicia. Mientras construía el arca, Noé predicaba. ¿Qué predicaba? Juicio venidero. La fe para salvación debía de ser puesta en el arca. Este es el arca que estamos construyendo para escapar del juicio que viene, viejo loco, les decía. Pero después de la resurrección de Jesús, se predica el evangelio de salvación para todo aquel que cree. Según Romanos 1.16, el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si viene un juicio, sí, el arca ya no es Jesús, ahora ya no hay que creer en el arca, hay que creer en el evangelio. La salvación es obra de Yahweh el Padre. Cristo es el medio. Aún su nombre Jesús significa Yahweh salva. La fe es la respuesta a la buena noticia, porque el evangelio es el contenido de todo lo que se cree. Esta fe nacida del evangelio es la que debe permanecer todo el tiempo de la vida del creyente. Porque creímos que Jesús murió, que en Jesús murió nuestro cuerpo carnal de pecado, según Romanos 6.6. En su sangre nuestros pecados fueron perdonados, Efesios 1.7. Confesamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, Mateo 16.16. Y si hemos creído, bautizado y todo, y empezamos a vivir en la carne, estamos contradiciendo nuestra fe, porque hemos confesado que estamos muertos en la carne conjuntamente con Jesús. Entonces, ¿por qué entonces mentimos, robamos, fornicamos, hacemos un montón de cosas? El bautismo significa sepultados y resucitados con Cristo. No es para dar un testimonio público. No es para que vengan los periódicos, para que se va a aceptar la hermana María, que vengan todos los periodistas. Y en fe, yo fui sepultado en agua del bautismo. Ahí morí a mi viejo hombre, a mi vieja naturaleza, juntamente con Cristo. Según Romanos 6.4. Todas las cosas viejas pasaron, y saliendo del agua, en fe, fui resucitado juntamente con Cristo, para buscar las cosas de arriba, y vivir por el Espíritu, y no más por los deseos de la carne. Colosenses 2.12. Cuando Dios dice, este mi hijo amado en quien tengo contentamiento, no estaba mirando a Jesús, no estaba mirando al Cordero que fue bautizado, no estaba mirando a Jesucristo el unigénito. Cuando dijo, este mi hijo amado en quien tengo contentamiento saliendo del agua como resucitado, estaba hablando en fe de Jesucristo resucitado. Este mi hijo resucitado, en este tengo contentamiento, pues, no en el unigénito. Y la evidencia que yo vivo en el Espíritu, más que en la carne, porque tengo que vivir en la carne también, son mis frutos de carácter. Ahora ya tengo que practicar la justicia, la verdad, la santidad, la piedad, la misericordia, aprender a tener dominio propio. Estas cosas pues son propias de la formación del carácter espiritual y del dominio que uno tiene o debe tener sobre sus propios deseos carnales. Por eso que Gálatas 5:22 al 23, el fruto del Espíritu es justamente pues el dominio propio. La recomendación apostólica
es vivir como muertos al pecado. Entonces dice Romanos 6:11, mira lo que dice Pablo. Primero Pablo enseña en el capítulo 6 de Romanos que ya nosotros hemos muerto y hemos sido enterrados y hemos salido como resucitados, muertos a la carne del pecado. Muy bien. Ahora en el verso 11 continúa diciendo, considerados muertos al pecado. O sea, ustedes no están muertos al pecado. Ustedes van a seguir pecando. Pero considérense porque están muertos. Oye, considérate que ya estás casado, ¿no? Ya no hagas canitas al aire, ¿eh? Así como la salvación estaba dentro del arca, como les fue dicho en Génesis 7:1, entra tú y toda tu casa en el arca. Así también ahora, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Este es lo que esperamos ser salvos de este día, pues. Por Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Hechos 17:30. Por eso que aquí Jesucristo se convierte en el Salvador, se convierte en el abogado defensor, y es el que nos va a justificar delante del Padre. Porque según Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Corintios 1:4, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo, 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Génesis 7:23. Solamente Noé y los que con él estaban en el arca son los que garantizan, así, o sea, el paralelo, ¿no? Así como Noé, su familia en el arca, ahora todos los creyentes en Jesucristo. Y todos los que estaban dentro del arca, pues fueron salvos. Todos los que estaban fuera del arca perecieron. Así también ahora, Cristo es el arca. Todos los que están en Cristo serán salvos. Todos los que no están en Cristo perecerán o entrarán a juicio de condenación. ¿O no? Así que la fe salvadora nace por creer el Evangelio. Esto es lo que la gente, yo no sé, últimamente se ha perdido demasiado. La fe que salva es la que sale por el oír el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Si yo digo, acepto a Cristo en mi corazón, eso no es Evangelio. Y lo recibo para que sea mi Salvador. Eso no existe. O respetas el sistema o solo te condenas. Y hay que mantenerse en esa fe dando fruto de carácter espiritual, esperando la redención de nuestro cuerpo para vida eterna. ¿Por qué? Porque el pecado del mundo fue quitado en el cuerpo sacrificado de Jesús. Y la resurrección de Jesús es cuerpo espiritual con vida eterna. Es la evidencia. El reino de la muerte fue pisado por la simiente de la mujer, Jesucristo en espíritu. Y las llaves de la muerte y el Hades ahora las tiene pues Jesucristo resucitado. Entonces, no hay nada que temer, solo hay que creerle a Dios el Padre y la victoria de Jesucristo resucitado, que es el portador y dador del Espíritu de vida eterna a todos los que creen para ser resucitados. Voy a adelantarme un pedacito. La salvación se hace en dos fases. La primera fase es en el Espíritu. La segunda, que es la última, se hace en la carne. La primera fase es que te unan tu espíritu con el espíritu de vida eterna para que tengas espíritu de vida eterna que te levante a la resurrección. Ahora todos los creyentes tenemos el espíritu de vida eterna, estamos garantizados por el espíritu eterno, que el espíritu de vida eterna, que ese es el que nos va a levantar de los muertos, en la garantía de que Jesucristo también fue levantado de los muertos por el mismo espíritu. Así yo en el espíritu, yo tengo vida eterna. Mi cuerpo no, mi espíritu sí. Y ahora, ¿cómo hago para que mi cuerpo también tenga vida eterna? Es por eso te dan el espíritu de vida eterna, para que te resucite. Entonces el espíritu de vida eterna se une a tu cuerpo, lo resucita, ahora tu cuerpo tiene vida eterna. ¿Quién sabe esta verdad que fue hecha en el espíritu? Bueno, nadie sabe. Nadie sabe.
que por el Espíritu se hizo la redención, se venció a la muerte, Jesucristo resucitó, y ahora Jesucristo pues es el Señor sobre toda la creación. ¿Quién sabe eso? Nadie. Los discípulos ni siquiera creían que Jesús había resucitado. Entonces fue una salvación secreta. Nadie sabía. Nadie vio. ¿Quién fue testigo? Pues. Por eso Jesús se quedó 40 días con sus discípulos, hizo milagros, se apareció a más de 500 personas, dio mandamientos a sus discípulos que prediquen, que anuncien esta buena noticia, el Evangelio, para que todo aquel que crea y sea bautizado sea salvo. El que no cree será condenado por no creerle a Dios, el Padre, y en su Hijo Jesucristo resucitado. Esto es lo que la gente tiene que creer, esto es lo que todos tenemos que creer. No todos tenemos que aceptar, no, tenemos que creer. ¿Qué pasa en el oyente del Evangelio en el momento que cree? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo sabemos que algo sucedió? Pablo explica en Efesios 4:30, el creyente es sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. En Romanos 5:5, Yahweh derrama su amor en sus corazones por el Espíritu Santo que le fue dado. ¿Usted cree que la entrada del Espíritu Santo en tu cuerpo y la derramada del amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu no va a producir ninguna reacción? Uno va a decir, sí, ¿qué sentiste? No, pues nada. No, así no es. Aquí entra un quebrantamiento, una transformación interna tremenda. El apóstol Juan revela en Apocalipsis 5:1-6, Jesús es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, ya el creyente al nacer del Espíritu automáticamente nace sacerdote. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida eterna, que es el Espíritu de Cristo, y Cristo es sumo sacerdote y rey, automáticamente nacemos pues reyes sacerdotes. Pablo afirma según Efesios 19 que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Pero Dios no es cuerpo, no, eres miembro por el Espíritu, ¿no? Solo por el Espíritu eres hijo, nada más. Aquí hay algo interesante que todos los creyentes deben de saber porque es muy importante, porque su fe salvadora depende de esta revelación. Estamos hablando del Espíritu de vida eterna, quien sale de Yahweh como su palabra, como su cimiento espiritual, por medio del cual Yahweh engendra hijos espirituales. ¿Por qué? Porque Dios no engendra hijos biológicos. Por lo tanto, Jesús tampoco es hijo biológico de Yahweh. Razón de la simiente espiritual de Yahweh. Bueno, la razón es tener una familia, es para tener una familia con hijos de cuerpos espirituales, pues. A la gente le choca esto, mira. Yo he compartido con varias personas y cómo le choca cuando le digo que Yahweh tiene simiente espiritual y con eso engendró a Jesucristo y ahora es su hijo primogénito. Estás loco, me dijeron. Y le dije, bueno, aquí dice la palabra que para el que no tiene el espíritu, todas las cosas son locuras. Es más, lo cuentas tú. Pero mira, pues, ¿cómo Yahweh va a tener una familia si no tiene simiente? ¿Cómo engendra hijos? Claro, la simiente pues es espiritual, no es como la simiente humana. Pues. De tener una familia con hijos de cuerpos espirituales resucitados con vida eterna. Esa es la visión de Yahweh. Entonces, el espíritu de vida eterna, su simiente espiritual, llegó a ser el primogénito, el hijo primogénito de Yahweh, en cuerpo humano resucitado, con vida eterna, como el postrer Adán. ¿Qué tal? Es que el título es muy largo, pues. Pero eso es lo que es. Ahora, el espíritu de vida eterna es simiente, ¿verdad? ¿Es simiente para que llegue a ser hijo o es simiente para que se quede simiente toda la vida? ¿Ves que es simiente para que llegue a ser hijo, pues? Pero ¿cómo va a ser hijo si es espíritu? No, por eso le dan el cuerpo. Para que llegue a ser hijo en cuerpo espiritual. No que se quede como hijo espiritual nomás. Para eso le dan cuerpo. Y eso nosotros
recibimos el mismo espíritu de vida eterna para ser los otros hijos que van a componer la familia. A este hijo primogénito Pablo lo llamó espíritu vivificante, por ser el portador y dador del espíritu de vida eterna a todos los creyentes. Porque Jesús no es la vida eterna. Jesús no es la vida eterna. No es la vida eterna. Jesús es solo el portador de la vida eterna. Como lo revela 1 Juan 5:11, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida eterna está en su Hijo. Entonces no puedes recibir al Hijo. Que puedes recibir es el Espíritu de vida eterna, pero no lo puedes recibir al Hijo. Pues. El Hijo es uno solo que está arriba. Nadie tiene vida eterna sin el Hijo. Nadie tiene al Hijo sin confesar que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esta confesión, en la fe, se hace, esta confesión en la fe nace de haber creído el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio es un anuncio, es el anuncio, el gran anuncio, el poderoso anuncio que Dios hace a los pecadores para que ellos se alegren de saber que sus pecados pueden ser perdonados y que Él los ha amado y ha sacrificado a su propio Hijo para que la condenación no venga en los pecadores, si es que creen que verdaderamente Dios ha hecho esa obra en ellos, o por ellos, o para ellos. Y el que cree, por haberme creído, lo salvo, lo justifico. Adán, por no haberme creído, lo condené a muerte. Ahora, a todos los que están muertos, les ofrezco vida eterna si me creen. ¿Creen o no creen? Sí, creen. Ok, entonces entra todo el proceso salvador. El apóstol Juan revela que el espíritu de vida eterna en 1 Juan 1:2, esto es lo que me encanta decir, el espíritu de vida eterna fue el que se manifestó, así dice el texto, ¿no? Y el espíritu de vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó en cuerpo humano como Jesús, hombre, Mesías. Por eso que Juan explica en el 1 y termina en conclusión en el 2 para entender que se manifestó humanamente como Jesús. El apóstol Pablo menciona el espíritu de vida, Romanos 8:22. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:11. El espíritu vivificará vuestros cuerpos espirituales. ¿Por qué dice Pablo así? Porque Pablo no tiene el lenguaje de Juan. Juan es el autor y creador de la palabrita espíritu de vida eterna. Y el apóstol Pablo solamente dice espíritu de vida, espíritu de resurrección, espíritu de este, pero el otro. No usa el mismo término de Juan. Pablo usa vida porque su enfoque es vivificar el cuerpo. Para Pedro, que diferente de Juan y de Pablo, somos piedras vivas. Su doctrina gira en torno al templo, la casa espiritual, sacerdocio, sacrificios espirituales. Por eso Pedro afirma en 1 Pedro 2:5, vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Entonces dice Pablo, otra vez, no usa piedras vivas. Pablo no usa piedras vivas. Pero sí somos miembros del cuerpo. Porque su enfoque es cuerpo, cabeza, miembros, función, unidad, crecimiento. En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros en particular. Por otro lado, tenemos a Jesús explicando a Nicodemo cómo nacer del Espíritu para entrar al reino. Únicamente Israel nació de nuevo en figura cuando pasó el Mar Rojo, y ahí todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Y ellos fueron testigos de los prodigios y grandes señales que hacía Yahweh por mano de Moisés. Eso es ver el reino. Ellos vieron el reino, vieron el reino manifestado en poderes y maravillas y milagros. Nicodemo también vio las señales del reino juntamente con los escribas y fariseos ese mismo día que apareció Nicodemo visitando a Jesús en la noche.
En el día todos los escribas y fariseos ya estaban analizando de quién venían los poderes de Jesús para hacer milagros, perdón de pecados, resurrecciones, liberaciones. Entonces Nicodemo, como representante, viene de noche y le dice a Jesús, mira, maestro, le dice, ¿no? No lo reconoce como Mesías. Entonces dice Juan 3:1, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. No, oye, yo he venido como el Mesías, como el rey hijo de David. No, te reconocemos como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Dónde ellos vieron las señales? El mismo día. El mismo día, si leen en el capítulo 2, la última parte, dice que Jesús hacía señales y en la noche van ya a hablar con Jesús. Pero no reconoció a Jesús como el Mesías. Entonces Juan le explica el nacimiento del Espíritu. Así como Israel nació en la carne, vio el reino manifestado en señales, también deben de nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino eterno de Yahweh. Espíritu, porque carne y sangre no puede entrar en el reino. Jesús afirma la necesidad del nacimiento del Espíritu. En Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, y pone Espíritu con E mayúscula, no puede entrar al reino de Dios. Ustedes solamente ven el reino. Ustedes los judíos ven el reino. Estamos hablando de Jesús en su ministerio terrenal, ¿no? Ya había hecho Jesús milagros y tantas cosas. Entonces le dice a Nicodemo, mira, ustedes están viendo el reino porque están reconociendo que los milagros que yo estoy haciendo vienen del Padre. Pero para entrar al reino, que es un reino que es espiritual, que no es esta tierra, ustedes tienen que nacer espiritualmente. Así como nacieron de nuevo, el día que lo bautizaron y pasaron el Mar Rojo y vieron el reino y entraron al reino físico ¿no? Ahora para entrar al reino eterno, en ese cuerpo mortal no pueden entrar. Entonces tienen que nacer del Espíritu. Por eso que Jesús, ahí explica Juan, el Espíritu de vida eterna que está con el Padre, es el que necesitan los judíos cuando crean para que puedan entrar al reino, no con ese cuerpo, sino que el Espíritu de vida eterna los transforme el cuerpo, lo resucite y ellos puedan entrar. Y sigue Jesús diciendo, bueno, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Jesús revela la fórmula del cómo se nace del Espíritu, que es muy diferente a acepta a Cristo en tu corazón, pues. En el 14:15 del mismo tema, dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, sea crucificado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No va a tener cuerpo eterno, va a tener más que vida eterna. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues primero vas a tener vida eterna porque no tienes vida eterna, tienes espíritu humano, pero tu espíritu no te va a poder resucitar. Entonces tu espíritu tiene que ser unido al espíritu de vida eterna para que haya un solo espíritu de vida eterna y tú puedas ser resucitado por el espíritu de vida eterna. Esto es justamente el Evangelio de Cristo que despierta la fe. El oyente tiene que creer, tiene que recibir los beneficios del reino cuando cree, pues. Esto es muy diferente de acepta a Cristo. Veamos el nacimiento espiritual de Jesús, por ejemplo. Apenas Jesús nació de María, Yahweh unió su espíritu de vida eterna con el espíritu del creyente para que haya un solo espíritu de vida eterna, una sola voluntad y propósito. Esa unión que hizo Yahweh se llama engendro espiritual. En Juan 1:2 dice, describe este engendro en el contexto del Mesías.
Mas todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, son engendros de Dios. Pero esto no se aplica a la iglesia. Este texto se aplica a los creyentes, a los que creyeron y recibieron a Cristo personalmente. Porque aquí está hablando de un hecho ya terminado. Y la iglesia es un hecho que está en desarrollo. Este texto describe el engendro espiritual en el contexto de la manifestación de la presencia física del Mesías. Entonces, bueno, pues porque no todos lo rechazaron. Ahí él tenía un montón de discípulos, estaban los 12 discípulos, había un montón de mujeres. Y el cuerpo de Jesús pasó a ser el Espíritu, y el cuerpo de Jesús pasó a ser del Espíritu de vida eterna. Es que esto me lo preguntan siempre, me dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora miren, hay gente que lo escucha así, sí, me sigue en la corriente, pero mira, el cuerpo de Jesús, primero, Dios une el Espíritu de Jesús con el Espíritu de vida eterna y Jesús nace del Espíritu. 1. 2. El cuerpo de Jesús pasa a ser ahora el cuerpo del Espíritu de vida eterna. Por esa unión espiritual, el cuerpo de Jesús pasó a ser del Espíritu de vida eterna. Jesús llegó a ser hijo de ley o hijo filial, hijo unigénito. Es hijo unigénito porque jamás el Espíritu Santo engendrará otro hijo en ninguna otra mujer. Porque el cuerpo de Jesús, ¿por qué el cuerpo de Jesús pasó a ser cuerpo del Espíritu de vida eterna? Porque el Espíritu de vida no tiene cuerpo. Para quitar el pecado del mundo, en cuerpo limpio de pecado, el Espíritu de vida eterna debía tener cuerpo. Entonces la Escritura afirma en Hechos 10:5, o en Hebreos 10:5, entrando en el mundo, el Espíritu de vida eterna, dijo, sacrificio, holocausto no quisiste, me apropiaste cuerpo para hacer, oh Dios, tu voluntad, como está escrito así en el libro. Entonces, ¿a quién le dieron cuerpo para quitar el pecado del mundo en el cuerpo? Pues al Espíritu de vida eterna. El cuerpo fue formado en María. El ángel de Yahweh lo declaró. Lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Entonces el Espíritu Santo formó del mismo cuerpo de María una simiente masculina, lo unió al óvulo de María, y a este acto de hacer la simiente y de unirlo al óvulo, se llama el engendro. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, cómo fue que engendró en María, para que María pueda gestar un cuerpo de varón. El cuerpo formado en María, ¿no? Lo que es engendrado el Espíritu Santo es, María gestó y dio a luz a Jesús hombre, carne, sangre, sin necesidad de varón. Nacido Jesús, Yahweh une su espíritu de vida eterna con el espíritu de Jesús. Yahweh unió su simiente espiritual, que es su espíritu de vida eterna, con el espíritu de Jesús en un solo espíritu de vida eterna. Jesús nació del espíritu como hijo espiritual de Yahweh, y por la carne hijo filial o de ley, su hijo unigénito. Nota, Jesús no es hijo biológico de Yahweh. Jesús, nacido de María, nunca fue su hijo por engendro de Dios. Ya me han hecho un escándalo el otro día, que ¿cómo puede ser que está diciendo si la Biblia dice, y tú eres mi hijo amado, como usted lo está? Yo no lo estoy negando. Pero lo que estoy explicando es que Yahweh no es el padre biológico de Jesús, ¿o sí? ¿Puede Yahweh engendrar hijos biológicos? No. Entonces, cuando nació Jesús, ¿cómo podía ser hijo biológico de Yahweh? Entonces nunca lo fue, ¿verdad? Por eso que se llama hijo de ley, hijo filial. Entonces el espíritu de vida, ya en su cuerpo humano mortal, como Jesús y Cristo celebró el nuevo pacto con sus discípulos, 1 Corintios 15, 11, 23, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Aquí es donde ofrece el cuerpo que le preparó Yahweh a su espíritu de vida eterna, para que lo dé como ofrenda por el pacto, pues, para quitar el pecado. Notemos bien que el espíritu de vida eterna es cuerpo humano mortal. Ahora ya está en su cuerpo humano mortal, como Jesús y Cristo, quien celebró el nuevo pacto con sus discípulos. Eso no anula la identidad de Jesús. Por ejemplo, ¿acaso nosotros hemos perdido identidad porque hemos nacido del Espíritu, porque somos hijos de Dios? No, al contrario, hemos subido de una condición humana terrena mortal, nos han dado la dignidad celestial. Ahora sí, Yahweh podía cargar el pecado del mundo en su cuerpo, como con el cuerpo humano y mortal de Jesús. Según Isaías 53, Yahweh fue el que cargó el pecado y las iniquidades de la humanidad en el cuerpo de su Cordero. Jesús aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese pacto fue consumado con su muerte de cruz. Muerte y sepultura y resurrección, ¿y cuándo terminamos? Muerto Jesús, fue sepultado. Al tercer día, el Espíritu de vida eterna regresa a su cuerpo muerto, se une a él, lo resucitó en cuerpo espiritual, con vida eterna, sin relación con el pecado. Mire, yo sé que yo lo repito y lo repito y lo repito porque me preguntan y me preguntan y yo no entiendo pues de qué manera explicarlo para no otra vez repetirlo. Pero la Escritura dice en Romanos que Jesús, note pues, que Jesús fue declarado hijo de Yahweh con poder por la resurrección entre los muertos. Como no era su hijo biológico, a la hora que lo resucitan, no puede resucitarlo a su hijo, pues, porque nunca fue su hijo. ¿Ah? ¿No es cierto? Por eso que dice que primero lo resucitan el cuerpo muerto y a ese cuerpo muerto lo declaran hijo de Dios. Y y luego dice Hebreos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Recién ahí pasa a ser hijo de Yahweh corporalmente. Ahora, eso mismo va a pasar con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, pero en el espíritu, en cuerpo, solo filialmente. Pero en la resurrección seremos hechos hijos corporalmente. Por eso que Pablo le llama hijos adoptivos. Adoptados hijos. Y se cumplió el Salmo 2:7-8, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Jesús resucitado, mira, Jesús resucitado ya es Elohim, Dios, corporalmente. Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Elohim. Ahora, ya con cuerpo resucitado, es Dios corporalmente, es adorado por primera vez por los ángeles por mandamiento de Yahweh. Porque ellos adoraban a Jesús de Nazaret porque tenía Jesús autoridad delegada. Pero ahora en el cuerpo resucitado, su autoridad es personal. Ahora ya es tu trono, oh Dios. Ahora Dios manda a los ángeles que lo adoren. O sea que aún mira, ya había resucitado y era hijo primogénito, los ángeles no lo adoraban. Todos estaban a la expectativa. Hasta que Dios mandó, adórenlo, todos los ángeles. Ahora sí, ya Jesús es el espíritu vivificante porque puede dar vida, espíritu de vida eterna a los creyentes. Da su espíritu de vida a los creyentes. Ahora es Rey Supremo sobre la creación, es sumo sacerdote, es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero que está en proceso de edificación. En Génesis 1:26, cuando leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, este texto se cumple en Jesús resucitado. Porque según Colosenses 1:15, Jesús resucitado es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue Adán o fue Jesús resucitado?
¿Y por qué dice que Adán? No, pero también agrega Pablo en Colosenses 2:19, en 2:9-10, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Pablo regresa, agrega a la iglesia en este proceso diciendo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Pero Pablo dice de Adán en Romanos 5:14, Adán es solo la figura del que había de venir. Nunca fue la imagen exacta, pues. Conclusión, toda la creación está enfocada ¿en qué? En la familia de Yahweh, en Jesús resucitado, el Hijo primogénito, y la iglesia que será resucitada como hijos y miembros de la familia de Yahweh Elohim. Pablo explica la razón en Colosenses 1:16, porque en él, en Jesucristo resucitado, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, invisibles, sean tronos, principados, dominios, potestades, todo fue creado por medio de él, para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esa es la razón de toda la creación, Cristo y la iglesia. Es todo. ¿Para qué? Porque es una familia de Yahweh. Entonces la dirección inseparable de toda la obra de Yahweh tiene dos direcciones inseparables. Es Jesucristo resucitado, que es el Hijo primogénito en cuerpo espiritual con vida eterna, es la cabeza de la iglesia, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que será resucitada en cuerpos espirituales semejantes al cuerpo de Jesús, hijos, hermanos y miembros de la familia de Yahweh. Entonces, último, la razón de toda la obra de Yahweh, la escogencia, la predestinación, lo que son hechos desde antes del principio, la creación de los cielos y la tierra, la gracia, la fe, la salvación, la justificación, el perdón de pecados, el nacimiento del Espíritu, la resurrección, todo va en dirección a Jesucristo resucitado en la iglesia. La Escritura afirma en Efesios 2:19, somos miembros de la familia de Dios. Y entonces por último dice Pablo, según Dios nos escogió en Jesús resucitado, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién hace todo eso? Pues Dios, el Yahweh. Esta es la fe que salva. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Ahora, si vamos a hablar vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la salvación, vamos a hablar de la justificación, vamos a hablar de esto y del otro, tiene que ser en dirección a Cristo y la iglesia, a la familia. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la salvación? ¿Por qué Dios nos salva? ¿O por qué la gracia? ¿O qué es la gracia? ¿Ya somos salvos? ¿Ya resucitaste? No, entonces todavía tu cuerpo no es salvo. Tiene que pasar por juicio. Y en el juicio va a estar Jesús. Y va a decir, no, este ya murió, ya no puede morir dos veces. Entonces Él va a ser nuestro Salvador. Pero es Salvador, pues. ¿De qué nos va a salvar? Ahora, si realmente hemos nacido del Espíritu, entonces tiene que haber evidencia de eso, que es el carácter, es la conducta. Aprender a actuar, que no son obras, porque los frutos no son obras, las obras son de la carne, los frutos son del Espíritu. Vamos a ver cómo son los condicionamientos. Dios ama sin condicionado. ¿Así? ¿Dónde dices? Todo tiene una condición. Porque, mira, si Dios hace una creación, esa creación es de Él. Nosotros somos parte de toda esa creación. ¿Y por qué hizo esa creación? Porque quería tener hijos con cuerpos espirituales resucitados. Y primero es el cuerpo animal, después es el cuerpo espiritual. Entonces, pero
el número uno de los hijos debería ser Jesucristo el primero en resucitar en cuerpo espiritual. Entonces primero tiene que haber cuerpo animal para que pueda entrar al cuerpo animal y resucitar en cuerpo espiritual. Si no, ¿cómo resucita cuerpo espiritual si no existe, pues? ¿Cierto? O me estoy bloqueando solo. ¿No? Entonces una vez que hacen el cuerpo animal, ahora ya Jesús, que es espíritu, el espíritu de vida eterna, ya puede entrar en el cuerpo animal, limpiar toda la condenación que hay ahí, vencer la muerte y salir con cuerpo espiritual limpio, ¿no? Y uno se queda mirando, ¿no? ¿Quién como tú, que bien que bueno le hiciste? Fíjate, cama, qué suerte que tienes. No, hombre, si es por ustedes también, de veras, sí, de veras, sí, de veras. Ahí es donde entra la fe. Entonces lo que se proclama es eso. Yo tengo que creer que eso es verdad. Y me tengo que sostener hasta mi muerte en lo que he creído en el Evangelio, no en Cristo. No es lo mismo creer el Evangelio que creer en Cristo. ¿Los demonios qué hacen? Creen en Cristo, lo adoran, le sirven. Satanás también igual. Y no son nada, siguen siendo lo mismo. Entonces, pero nosotros es diferente, totalmente diferente. Por eso que el creer, por haber creído el anuncio de ese paquete que se llama las buenas nuevas, eso es lo que me tiene que sostener todo el tiempo. Ahora, sin el Evangelio, yo puedo creer en Jesucristo y no me salvo, y no nazco del Espíritu. Y me pueden hasta perdonar pecado, pero no tengo fe salvífica. Porque para tener fe salvadora necesito creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder que salva. ¿O no? Entonces, ¿aceptar a Cristo en el corazón es poder para salvación? Ahorita estoy viendo hoy oí a otro pastor que ya le está entrando ya, pero así, con mucho cuidadito, a explicar acerca de ese punto. Que no hay que decir que hay que aceptar a Cristo porque no necesariamente así es. Pero con un miedo, por lo menos ya le alumbró. Ok, ¿hay alguna pregunta? No, como siempre. ¿Algún comentario? No, como siempre. Ya ni pregunto. Está muy explicado que No, pero debe haber algo que a alguien le impresiona que se puede compartir, pues, ¿no? Pastora María. pues, sí, el asunto está en que no se analiza literalmente lo que dice la escritura, se lee, pero no se analiza, no se permite lo que oye nada más, como lo que dice por teoría, como cierto, Claro. entonces el Evangelio hace eso, que no convirtamos el uso de vida, sino que conocemos y podamos realmente ver su cuerpo. No. Por eso que hay que predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, ese es el asunto. ¿Algún comentario? No. Para mí, como para poder comprender, un punto importante es saber que Dios no existe adentro de linear timeline. O sea, Dios existe afuera del tiempo físico. So, pero nosotros, como su creación de humanidad, existimos adentro de un tiempo físico. So, por ejemplo, ¿cómo yo voy a entender que no es difícil explicarlo? Ok. Son fases. No.
son fases que Dios es espíritu, de Él proceden todas las cosas. Él ideó, tuvo la voluntad de tener una familia espiritual. Viene la creación de todos los seres humanos vivientes, luego une su simiente con el espíritu humano, que es la misma naturaleza espiritual, y a la resurrección deja de tener vida oxigenada, no necesita alimentos, porque ahora el que le da vida al cuerpo es el mismo espíritu de vida eterna. ¿Para qué? Para que ese cuerpo sea la imagen visible de Yahweh, del Elohim invisible. Esa es la idea por la cual fueron creadas todas las cosas, que él pueda tener una familia y con sus hijos componer el reino sacerdotal y tener dominio sobre toda la creación. Ese es el propósito de Yahweh. Por eso que nosotros estamos en el tiempo donde pertenecemos a los llamados para ser hijos de Dios. No, en la época de Jesús, antes que Jesús resucitara, nadie podía nacer del Espíritu. Nadie podía ser hijo de Dios espiritualmente. Hasta después de la resurrección de Jesús, que baja el Espíritu Santo y se predica el Evangelio, recién ahí los creyentes reciben el Espíritu de vida eterna, nacen como hijos espirituales, sellados con el Espíritu Santo, y esperan la resurrección del cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Ese es el paquete. No es más, es todo. Pero ahora tenemos un espíritu que mora en un cuerpo que es totalmente opuesto a su naturaleza. Ese es como una madre muy educada que va al mercado con su hijito muy malcriado. Y de todo grita y patalea, yo quiero eso, y la pone nerviosa a la madre. Así el Espíritu Santo se pone nervioso con nuestras carnalidades y nos tiene que ajustar por rato y hacer como sea para que nosotros nos eduquemos. Dominio propio, renovar el entendimiento, sujetar la carne, no conforméis a este mundo, etcétera, etcétera. Para ir perfeccionando el carácter del Espíritu. Nosotros hemos perfeccionado el carácter humano. Nuestras emociones, nuestras reacciones, yo pienso así, quiero, así me parece, yo soy así, que nunca, ese es el carácter humano. Ahora que nos han dado el Espíritu de vida eterna, una renovación de mente, donde ahora tenemos que pensar desde el Espíritu, ya no desde la carne. Antes era así, bien pronto, que le mentaba a la madre, lo maldecía y le decía por aquí y por allá, ya no más. A veces como que tengo ganitas, pero prevalece el Espíritu. ¿No? Prevalece el Espíritu. Y eso es lo que hay que ir desarrollando más y más y más y más, hasta que se forme un carácter espiritual, donde domina más el Espíritu que la carne. Dice, no deis lugar a la carne. Hay que controlarlo, educarlo. Ahora, esa es una vida de sube, baja, no todo es igual, hay caídas, hay pecado, hay desilusiones, hay cosas, te vas al mundo, regresas otra vez a tu vida antigua, y tiene que haber una experiencia para que vuelvas a regresar otra vez, no en todos, pero en muchos, y muchos creyentes se han ido de vacaciones al mundo. A mí me pasó eso, así que conozco algunas rutas por las que muchos pasan, y ahora entiendo y los ayudo, o pues puedo ayudarlos, porque yo pasé por eso, ¿no? ¿Qué dices? ¿No? No. Ahora la carne no va a ser transformada sino hasta la resurrección. Yo creo que lo difícil para la gente es que no aceptan de que el hijo de María haya sido, no es hijo de Dios, sino que llega a ser hijo a la resurrección. Porque todo el mundo cree que, nació el hijo de Dios. Es que no hay texto que diga eso. Por eso, pero eso es lo que se hace Claro. mucho siempre. No. El hijo de Dios, el hijo de Dios. Pero la
O sea, ahora, si es hijo de, si llegó a, pues dice, pues será llamado hijo de Dios. Ahora, ¿cuándo fue llamado hijo de Dios? No. Fue llamado hijo de Dios cuando se unió el Espíritu con el Espíritu de vida eterna y nace Jesús espiritualmente. Entonces, como nació espiritualmente, automáticamente el cuerpo, como nació espiritualmente hijo de Dios, porque su simiente fue engendrada, automáticamente el cuerpo pasa a ser hijo filial, hijo de ley, pues. Claro, el cuerpo pues pasa a ser hijo filial. Entonces, pasa a ser unigénito porque es el único ser humano que nace de mujer sin varón. Por eso que se llama unigénito. Tiene que ser así, porque si no, cuando Jesús hablaba, se manifestaba el Espíritu de vida eterna, es decir, cuando Claro, los apóstoles, claro, no hubiera sido así, no hubiera podido hacer eso. claro, claro. Por eso que está la revelación de Hebreos. Ahora, el Espíritu de vida eterna es el Espíritu de vida eterna. Y fíjate que me lo discuten, y está escrito. El Espíritu de vida eterna es el que le dice a Yahweh que viene a hacer su voluntad, porque está escrito en el libro que Él es el que te ha escogido para hacer la voluntad de Dios. Entonces Él dice, mira, y aquí estoy, vengo a hacer tu voluntad, me preparaste cuerpo, porque yo no tengo cuerpo. Y eso el cuerpo se lo preparan a María. Nace Jesús y el cuerpo se lo dan al Espíritu de vida eterna como su cuerpo. Ahora el Espíritu de vida eterna se ha manifestado corporalmente en el cuerpo de Jesús como Mesías al pueblo de Israel. Y ese es texto, pues. No es una composición lógica mía. El texto dice, el Espíritu de vida eterna que estaba con el Padre se ha manifestado corporalmente a Israel como Jesús, el Mesías. Y que fue encarnado como la palabra de Dios. Vale. Ese es el texto. ¿Y dónde dice que hemos nacido, que se nace así el Espíritu? El que se une al Señor, un Espíritu es con Él. ¿Yo me voy a unir al Señor? ¿A dónde está para irme a unir con Él? ¿Y cómo? Y si me uno con Él, ¿cómo voy a llegar a ser un Espíritu si Él es cuerpo? Es que está hablando, por eso que para que yo pueda llegar a ser hecho hijo de Yahweh, espiritualmente, Él tiene que volver a hacer lo que hizo con Jesús, de unir su simiente con el Espíritu de Jesús. Ahora tiene que unir mi simiente con el Espíritu de Jesús. Por eso se llama Espíritu vivificante, dador del Espíritu de vida eterna. Entonces hay engendro arriba y hay engendro abajo. Ahora pues se puede entender más el nacimiento de Jesucristo, porque en la época, 100 años atrás, nadie sabía de cómo funciona biológicamente la concepción y el engendramiento y todo. Los hombres creían que eran las mujeres las que daban hembras o daban machos. Hasta hoy día hay hombres que creen que las mujeres son las que dan hijos o hijas. ¿O no? Sí. No, pero podemos hablar del espermatozoide y podemos hablar del cromosoma X y el cromosoma Y, y que la mujer tiene el X ahí en el óvulo y el hombre carga los dos, el X y el Y. Si se metió el Y sale varón, si se metió en el X se junta con otro X y se forma una mujer. Explícale a Pablo eso, pues. O al Papa del siglo V. ¿Qué tal? Muy caliente. Bueno, pues Padre que estás en el cielo, gracias por habernos dado espíritu de sabiduría y revelación para poder conocer tu voluntad a ti, la potencia de tu gracia. Permite, oh Dios, que no sea un conocimiento cultural, religioso, bíblico, sino que sea una revelación, una verdad, que la recibimos, la creemos y nos adaptamos a ella. Y así poder fructificar y poder dar ese carácter espiritual por el cual nos has dado el espíritu de tu Hijo, la mente de Cristo, y ahora es posible que se pueda hacer una renovación de mente. Bendito sea tu nombre, oh Yahweh Elohim, Dios y Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.